Bien, vamos entonces a presentar un par de ejemplos y luego de ese par de ejemplos voy a tratar de discutir algo respecto a teoría bayesiana de decisión y voy a presentarles finalmente algo respecto a métodos numéricos que podemos utilizar cuando el mundo no es tan feliz, es decir, cuando tenemos el problema de que no estamos utilizando pares conjugadas o es complicado conseguir la posterior o cómo podemos hacer inferencias, odds ratios y demás cosas. Voy a presentarles un ejemplo simple. Supongamos que yo creo que Y proviene de una distribución normal con esperanza mu desconocida y varianza 1. Entonces conocemos la varianza es 1, pero desconocemos el valor de mu. ¿Ok? Entonces, si fuésemos clásicos, lo que haríamos sería simplemente obtenemos un estimador de mu, que sería nuestro promedio muestral, y ahí acabaría nuestra vida, ¿no es cierto? ¿Qué haríamos después? Trataríamos de obtener un estimador de la varianza, que sería nuestro sigma gorro cuadrado, y en este caso ni siquiera necesitamos sigma gorro porque sabemos que la varianza es 1, dividido entre la raíz de n, de la total de nuestra muestra, y con eso tenemos un estimador de la varianza, y con eso tratamos de hacer inferencia respecto a dónde está el verdadero vector de parámetros, ¿sí? Esa sería la manera clásica de hacer la historia, y como hemos dicho antes, esa manera clásica es bastante simple de evaluar. Quiero mostrarles ahora que si nosotros partiésemos con una prior difusa nos va a llevar a justamente lo que acabo de decir, el llegar a lo que hemos visto típicamente en su curso de econometría convencional. Entonces, si partimos con una prior difusa es que recuerden que lo que desconocemos es el valor de mu, no sabemos cuál es el valor de mu. Y entonces vamos a asumir que la probabilidad de ocurrencia de cualquier valor de mu es simplemente una constante de proporcionalidad, es decir, que no tenemos la menor idea. Mu puede valer cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa. Entonces, una constante cualquiera. Nuestra likelihood, que sería cuál es la probabilidad de ocurrencia de la muestra condicional al vector de parámetros mu, es de una normal. Entonces sería 1 sobre la raíz de 2pi, y acá tenemos que, como tenemos n datos, tenemos n chiquitos datos, acá tenemos la likelihood para el total de nuestra muestra, ¿no es cierto? Esta sería la función de verosimilitud convencional que tenemos, y acá esto debería estar dividido por la varianza, pero la varianza estamos asumiendo que sabemos que es 1, no tenemos que estimar la varianza, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿Sí? Una cosa que se puede hacer, les pediría que simplemente en su casa con calma demuestre que eso efectivamente es así. Puedo reescribir esta parte de la likelihood del siguiente modo. Recuerden que el mu gorrito es simplemente el promedio muestral de los Y, ¿no es cierto? Que sería el estimador de máxima verosimilitud del mu, ¿sí? Y el sigma cuadrado olita sería la sumatoria de los cuadrados de los errores, entre comillas, dividido n-1. No el sigma gordo, sino el sigma cuadrado olita. ¿Ok? Y por eso entonces, si es que ustedes hacen ese ejercicio acá, ustedes van a poder mostrar que yo podría reescribir este término de acá de este modo. Dependiendo todavía de mu, dado que yo podría colocar la suma de los cuadrados de los y en función del sigma cuadrado olita y la suma de los y en función del sigma gorro, perdón, del mu gorro, ¿ok? Traten de hacer eso en su casa con calma. Y por lo tanto, entonces, acá olvídense de esta constante de proporcionalidad y las constantes de proporcionalidad que no tienen que ver con nada más que la constante, ¿no es cierto? Entonces recuerden que conocemos el valor de la varianza, entonces la función de verosimilitud va a ser simplemente proporcional a el término que tenemos aquí, este término de acá, ¿sí? Este término de acá. Va a ser proporcional a este término de acá. Y por lo tanto, entonces, al ser proporcional a este término de acá, va a ser lo mismo que escribir que Y, perdón, que el vector de parámetros condicional en la muestra sea, ahora, tomamos como si fuese, lo aleatorio fuese el mu, ¿no es cierto? Y no la muestra, entonces estamos tomando como si el mu gorro fuese el fijo, y entonces lo que hacemos es, ¿cuál sería la distribución de mu ahora? Y la distribución de mu en este caso es simplemente, si miran esta expresión de acá, va a ser proporcional a lo que sería una distribución normal con esperanza mu gorrito y con varianza 1 sobre n. Entonces, si ustedes expresasen la función de distribución de mu, como si mu ahora fuese normal, si mu se distribuyese normal, y condicional en la muestra que ustedes tienen, que sería toda la realización de y, entonces ustedes van a poder llegar a que la posterior va a ser simplemente mu gorrito
y la varianza va a ser 1 sobre n, que es justamente el resultado al que nosotros llegábamos cuando hacíamos econometría clásica. Cuando tomamos todos los datos, teníamos nuestro estimador, que era nuestro mu gorro, y la varianza debería ser el sigma cuadrado gorro dividido el n, pero en este caso el sigma cuadrado ya sabemos que es 1 y por lo tanto nos queda esta expresión como un 1. Entonces, como ven, econometría clásica es simplemente una manera bastante curiosa de tomar toda la muestra en una sola corrida y asumir que no tenemos ninguna idea en particular de dónde está el valor de mu. Supongamos que nosotros tenemos una idea más precisa de dónde está mu. Y esto es algo que probablemente ocurre, ¿no es cierto? Ocurre que, por ejemplo, cuando estamos haciendo una regresión, típicamente la elasticidad precio no creemos que puede ser igual de probable que sea positiva que sea negativa. O la elasticidad ingreso que sea igual de probable que sea positiva a negativa. O que el bien sea normal, o que el bien sea normal superior, o que el bien sea inferior. O sea, tenemos una idea más o menos, un pincazo de más o menos qué áreas son un poco más prometedoras que otras. Y por lo tanto, típicamente tenemos algo que es más informativo que esto. La gracia de tener algo que es más informativo que esto es que nos va a entregar una mejor manera de procesar la información. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviésemos una idea de que el mu, partimos sin ningún dato, ¿no es cierto? Partimos sin ningún dato. Y nosotros decimos, mu es, asumimos que mu es tiene una distribución, nuestra prior es que mu tiene una distribución normal con esperanza m y varianza 1 sobre v. Entonces nuestro v acá sería nuestra manera de evaluar incertidumbre. Si es que nuestro v tiende a infinito, sería el caso en el que somos estos dogmáticos, ¿no es cierto? Porque creemos que nuestro mu es exactamente igual a m y por lo tanto nuestra prior va a ser nuestra posterior. No hay nada en la evidencia que nos va a hacer cambiar de opinión. Si es que por otro lado partimos asumiendo que el B más bien tiende a cero, cuando el B tiende a cero, lo que va ocurriendo es que esta normal va a ir convergiendo a esta prior difusa. ¿Me siguen? ¿Sí? Es decir, que vamos a asumir que es igual de probable que sea cualquier cosa. ¿Sí? La varianza va a tender a infinito y por lo tanto va a ser igual de probable que sea cualquier cosa. Por lo tanto, entonces, este B nos está diciendo cuánta certeza a priori le damos o cuánta defensa le damos a nuestra prior. Cuando B sea más chica, estamos dándole, eh, cuando B sea más chica, le estamos dando menos peso a nuestro prejuicio. Cuando B sea más grande, le estamos dando más peso a nuestro prejuicio. ¿Ok? Entonces, si ustedes hacen lo mismo, y recordando esto que hemos discutido antes, si tenemos una distribución que es normal en la likelihood y normal en la prior, entonces normal con normal me va a dar una posterior que también es normal. Entonces, les pediría que tratemos de derivar, o que traten de derivar esto. Está en cualquier libro y en las referencias que tenemos de estadística de econometría bayesiana que les entregaron en el programa, está derivado esto con bastante detenimiento. Entonces lo que hacemos es simplemente multiplicamos nuestra likelihood, que sería esta expresión de acá, ¿no es cierto? Nuestra likelihood, la multiplicamos por nuestra prior, que sería esta parte de acá. Y lo que hacemos después es que vamos convenientemente, se van a ir sumando y restando términos de la misma base, el e elevado a la algo, e elevado a la algo, y vamos a poder reescribir esta combinación de este modo. Y por lo tanto, entonces, al reescribir esta combinación de este modo, y recordando que lo que nos preocupa es el mu, ¿no es cierto? La variable de interés o la variable aleatoria de interés en este caso es el mu, entonces nosotros vamos a poder llegar a la conclusión de que la posterior, dada nuestra muestra, va a ser que nuestra mu va a ser normal, con esperanza m estrella, en un minuto más vamos a decir que es m estrella, y varianza 1 sobre b más n. Entonces, ¿cuál es la gracia de acá? Vean cómo es este m estrella. Este m estrella es simplemente esta expresión que tienen acá. Vean que este m era mi prior respecto a la esperanza de mu, ¿no es cierto? Era mi tincazo de donde creía que era más probable, como esta es una distribución normal, creía que la moda, la mediana y la media de mi mu era igual a m. Ese era mi prior, ese era mi tincazo. Pero lo que me está diciendo esto es lo siguiente, ¿no es cierto? Recuerden que b es cuánto peso le doy a mi prior. Hemos dicho que si el b es muy grande, le damos un peso muy importante a mi prior. Si el b es muy chico, le damos un peso muy chico a mi prior. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces lo que me está diciendo esto es que yo debiese, vean que acá tengo una cosa, acá está mi prior, que era el m,
Y acá está el valor que hubiese salido de utilizar la likelihood con la prior difusa, que sería simplemente que el mu, mi estimador de mu, sea el mu gorrito, o sea, el estimador de máxima verosimilitud. Y lo que me está diciendo acá es que mi nuevo prejuicio respecto al valor de mu, a la esperanza de mu, debiese ser un promedio ponderado entre mi tincazo, que era que mu valía m, y el valor de mu que me predice, o el candidato al estimador de mu, que me predice el estimador de máxima verosimilitud, que era el mu gorro. ¿Cómo debiese ponderar eso? Recuerden que n era el tamaño de mi muestra. Entonces me está diciendo, si mi muestra es relativamente pequeña, si el n es relativamente pequeño, entonces ¿qué debería ocurrir? Que el término de acá debería valer relativamente poco. Eso quiere decir que puede ser que cuando yo tenga muy poca muestra, mi prejuicio me entregue más información respecto a la estructura que los datos. Es decir, si por ejemplo yo partí con alguna prior, porque otra vez en las elecciones en Perú, mi prior respecto a cómo van a acabar las elecciones, por ejemplo, salieron de alguna encuesta que se hizo en un medio de comunicación, que decía que había hecho una encuesta nacional con representatividad tanto, y dice que yo qué sé, que tanto por ciento va a ir a tal lugar y tanto por ciento va a ir a tal otro lugar. Entonces, por ejemplo, yo puedo partir con esa como mi prior, ¿sí? De cómo van a ser los resultados, y tengo los datos de una mesa en Chiclayo, por decir algo, un pueblito, no sé dónde está, pero sé que existe ese pueblito en Perú, ¿no es cierto? Entonces tengo una mesa en Chiclayo. La pregunta es, ¿cuánto debiese pesar ese resultado efectivo, observado, de las elecciones en Chiclayo respecto a mi predicción de si va a ganar un candidato o el otro? La respuesta es que Chiclayo probablemente tenga, como es un N relativamente pequeño, debiese aportar menos información que el que yo tuve de una muestra, ojalá representativa y razonablemente poco sesgada o lo que fuera de estimadores que se han hecho. ¿Me siguen? ¿Ok? Y entonces, como ven, lo que ocurre acá es que a medida que el N va aumentando, el peso de esta parte de acá va creciendo. Y cuando el n es relativamente chico, pesa más el v. ¿Y qué era el v? Era cuán seguro estaba yo, entre comillas, de mi prior, o cuánto peso le daba a mi prior. Si es que yo era un tipo que tenía mucha certeza respecto a más o menos dónde vivía mi amigo Mu, eso quería decir que yo le había dado un peso a este mi v relativamente grande, ¿no es cierto? Un peso a mi v relativamente grande hace que esta varianza sea muy chica. Si esta varianza es muy chica, entonces esta parte de acá debiese entregarme bastante información, o yo creo que me entrega bastante información. Pero independientemente de eso, este valor de B no va a ir cambiando. Este valor de B es con el que yo partí. Lo que va a ir creciendo es el N, ¿no es cierto? A medida que el N va aumentando, esta parte va haciéndose cada vez más importante y por lo tanto al final del día esta parte va a ser la más relevante. Y en el límite, como ustedes ven, lo que va a ocurrir es que por consistencia, en el límite, el valor del mu gorrito debiese converger al verdadero mu, y lo que debiese ocurrir acá es que esta parte de acá debiese tender a 1, esta parte de acá debiese tender a 0, y mi posterior debiese converger a una distribución degenerada que va a ser el verdadero valor. Pero independientemente de eso, si es que todavía no me estoy apoyando en teoría sintótica, yo puedo hacer statements de probabilidad utilizando la distribución que me resulta de esto. Entonces, la gracia de esto es que yo puedo haber partido con una prior difusa o no difusa, puedo haber partido con una prior más o menos informativa, y lo que va ocurriendo acá es que se va dando esta pulseta entre mi prior y los datos y la evidencia, y al final del día la evidencia va educando mi nueva prior. Y eso es el sinónimo de aprender, ¿no es cierto? Los datos van educándome respecto a mejores maneras de entender el problema. La posterior, entonces, es una mejor manera de reflejar la incertidumbre que tengo respecto a la estructura. ¿Sí? Pasemos entonces ahora a ver cómo podríamos utilizar métodos bayesianos para hacer estimaciones e inferencia en el modelo de regresión lineal convencional. Entonces vamos a partir nuevamente con el modelo convencional, y igual a x beta más u, y vamos a asumir que los u son normales. Entonces sabemos que el estimador OLS sería el equivalente al estimador de máxima verosimilitud, o el de cuasi máxima verosimilitud asumiendo normalidad cuando hacemos econometría clásica. La pregunta entonces, ¿qué ocurriría si es que hacemos econometría bayesiana en lugar de hacer econometría clásica?
Y nuevamente lo que vamos a demostrar es que hacer econometría clásica es exactamente lo mismo que partir asumiendo que no tenemos la menor idea de nada y no ir ganando, entre comillas, en el aprendizaje a medida que la muestra va aumentando. Entonces, partamos entonces con cómo podemos demostrar eso. Entonces, vamos a partir nuevamente imponiendo priors para los dos parámetros o dos conjuntos de parámetros que estamos interesados en estimar. Por un lado sería el vector de parámetros beta, ¿no es cierto? Y por otro lado sería el parámetro de la varianza o la desviación estándar, el sigma. Entonces, la prior no informativa o la prior difusa sería una prior en la cual hacemos que el valor de beta sea proporcional a este 1, quiere decir simplemente que sería una distribución uniforme para cualquier valor de beta, ¿no es cierto? Entonces estamos diciendo que no tenemos la menor idea de cuál es el valor de beta y puede estar en cualquier lugar. Entonces va a ser proporcional a un 1, que simplemente decir que va a ser una prior no informativa por este lado. Y la prior difusa que vamos a utilizar para la varianza va a ser inversamente proporcional, o a la desviación estándar, va a ser inversamente proporcional al sigma. Entonces, otra vez, nuestro sigma sería nuestra prior respecto a la incertidumbre que tenemos de la volatilidad de los shocks, ¿no es cierto? Entonces, cuanto mayor incertidumbre tengamos respecto a la volatilidad de los shocks, más menos precisa debiese ser esta prior, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la idea nuevamente en este caso? Como hemos dicho, teníamos dos cosas que estaban interactuando. Por un lado teníamos la likelihood y por otro lado teníamos la prior, ¿no es cierto? Y que producto de prior, likelihood e integrando la conjunta tendríamos la posterior. Entonces, como ven acá, lo que tengo acá es simplemente la likelihood. He tenido una muestra de tamaño n, tengo n datos de y de x, y por lo tanto esta sería la distribución conjunta de la muestra de y condicional en x, asumiendo que los u son normales, ¿no es cierto? Entonces y condicional en x sería normal, y por lo tanto entonces la esperanza de y sería simplemente x beta, condicional a x, la varianza de y condicional a x sería simplemente sigma cuadrado, y por lo tanto acá tienen el sigma cuadrado metido acá, y como les decía, tenemos n observaciones en nuestra muestra, y por lo tanto esta sería la likelihood, no la log likelihood, sino la likelihood de la distribución conjunta de y condicional en x, ¿ok? Y esto es simplemente lo que hacemos cuando hacemos OLS, ¿no es cierto? Entonces, bueno, OLS equivalente a máxima resolutitud. Hubiésemos tomado esta likelihood, sacamos la log likelihood, derivamos esto respecto a beta, derivamos esto respecto a sigma cuadrado, y con eso tendríamos los estimadores de beta y de sigma cuadrado. Sabemos que el estimador OLS va a ser simplemente que el beta gorro va a ser x transpuesta x inversa, x transpuesta y el estimador de la varianza sería el u gorro transpuesta u gorro dividido t, y si es que tomásemos el estimador sesgado, sería el u gorro, y sesgado, perdón, sería el u gorro transpuesta u gorro dividido en t menos k, o en este caso n menos k, porque n es el tamaño de nuestra muestra, ¿no es cierto? Entonces sabemos que esos son los resultados que saldrían de OLS. Lo que voy a hacer acá simplemente es jugar un poco para mostrar, voy a tratar de llegar para que tratemos de derivar la forma que va a tener la posterior de la distribución de beta y de sigma, ¿ok? ¿Cuál va a ser la posterior? Entonces, vamos a jugar un poco con la suma de cuadrados de los residuos, ¿no es cierto? La suma de cuadrados de el u transpuesta u. Entonces, u transpuesta u es, otra vez, simplemente siguiendo la definición que teníamos acá, es simplemente esta expresión de acá. Y ahora vamos a aprovechar el hecho que sabemos que el beta gorro es x transpuesta x inversa, x transpuesta y, y sabemos que el u gorro es simplemente y menos x beta gorro. Entonces, si ustedes ven, lo que tengo acá es simplemente esta parte de acá, es una manera un poquito, entre comillas, sofisticada de escribir y, ¿sí? Porque y es simplemente x beta gorro, que sería la parte de p veces y, más u gorro, que sería la parte de m veces y. ¿Se acuerdan? P era la matriz de proyección, que proyectaba y al espacio barrido por las x, y el u gorro era m veces y, donde m era una identidad menos p, ¿sí? Y el u gorro era simplemente la proyección de y al espacio ortogonal al espacio barrido por las x, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto es simplemente lo mismo que colocar y esto es lo mismo que colocar y. Otra vez aprovechando que la definición de cómo era nuestro beta gorro y cómo era u gorro en ULS. ¿Ok? Y acá hacemos exactamente lo mismo. Entonces, en lugar de y colocamos esta expresión de acá. Y entonces, esto nos ha quedado en función simplemente de x, que son datos, ¿no es cierto? De beta gorro, que es una función obviamente de los datos nada más, porque es función de x y de y también de u gorro, que es función solamente de y y de x.
¿no es cierto? Entonces, al final del día, toda esta función nos ha quedado, toda esta expresión puede expresarse en función simplemente de x, de beta gorro, que es algo que ya conocemos dada nuestra muestra, y de beta, que es el argumento sobre el cual en principio estamos evaluando nuestra likelihood. Recuerden que esta es una función de verosimilitud condicional en el beta, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, si es que evaluamos esta expresión, el u gorro transpuesta a u gorro lo podríamos escribir simplemente como t veces u gorro, o perdón, n veces el sigma gorro cuadrado, o podríamos colocarlo como sigma olita cuadrado por n menos k, o por t menos k, ¿no es cierto? Y recordando que el sigma olita cuadrado es simplemente u gorro transpuesto a u gorro dividido n menos k. Por lo tanto, en realidad no he hecho absolutamente nada más que simplemente utilizar las definiciones de beta gorro, de u gorro y de sigma olita. Y por lo tanto, entonces, ahora recuerden que la función de verosimilitud, perdón, la posterior de y, o perdón, de beta y de sigma, va a ser simplemente la función de distribución, la condicional, que sería esta expresión de acá, de y condicional a los parámetros y a x, por la marginal. O perdón, claro, por la prior, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las prior? Las prior son la prior que tenemos de beta y la prior que tenemos de sigma. Y vean que acá estoy asumiendo que beta y sigma no tienen ninguna asociación o covarianza. Por lo tanto, entonces, la distribución, la prior de beta y sigma va a ser simplemente el producto de las priors de beta y sigma. Entonces, vean que la prior de beta va a ser simplemente multiplico esta expresión por algo que es proporcional a 1, una constante, y por lo tanto va a ser simplemente igual a la likelihood, ¿sí? Y la prior de sigma es simplemente multiplicar esta expresión que está sombreada por 1 sobre sigma. Entonces, como ven acá, cuando yo saque la posterior va a ser proporcional, porque todo lo demás hemos dicho que no va a depender de beta ni de sigma. El denominador por nuestro teorema de Bayes va a ser simplemente la incondicional en los datos, que no va a depender ni de beta ni de sigma. Por lo tanto, entonces, la likelihood, perdón, la posterior de beta y de sigma va a ser proporcional a esta misma cosa que tenía acá, multiplicada por 1 sobre sigma nada más, porque al multiplicar por la prior de beta, esto es simplemente multiplicarlo por 1, que es sí mismo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, acá, como ven, aparece este término de acá, el sigma elevado a la n más 1. ¿De dónde aparece este sigma elevado a la n más 1? Vean que acá este 2pi, como es una constante que no depende ni de beta, ni de sigma, ni de nada, entonces esto simplemente es una parte de la constante proporcional de proporcionalidad que estoy ignorando, y por eso decimos que esto es proporcional a. Esta es simplemente la manera de nuevamente expresar proporcional a, que sabemos que en realidad esta no es la prior, o no la posterior, no es la posterior porque nos están faltando algunas escalas, ¿no es cierto? Pero que la parte que depende de la estructura es simplemente esta parte de acá. Y entonces, como ven acá, el sigma está elevado a la n más 1. ¿Por qué está elevado a la n más 1? Porque acá vean que tengo el sigma cuadrado y acá tengo un dividido 2, entonces me va a quedar simplemente, esto va a ser lo mismo como sigma elevado a la menos n, o lo que es lo mismo, 1 sobre sigma elevado a la n, y la prior de sigma era 1 sobre sigma, entonces acá es como dividir por sigma toda esta expresión de acá, y por eso es que acá me aparece el 1 sobre sigma elevado a la n más 1. ¿Me siguen? Y todo lo demás de acá es simplemente haber utilizado, en lugar de esta expresión de acá, utilizo esta expresión de acá. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Y por lo tanto, entonces, la posterior de la distribución conjunta de beta y de sigma condicional en la muestra es proporcional a esta función de acá, que depende de beta gorro, que ahora lo tomamos a beta gorro como un argumento, dada la muestra que tenemos. Beta gorro y sigma olita son simplemente una función de los datos, no lineales de los datos si quieren, pero es una función de los datos nada más. Y por lo tanto, entonces, la posterior me ha quedado en función solamente los datos, porque recuerden que beta gorro y sigma olita son función de los datos nada más, y de beta y de sigma, que son los argumentos mediante los cuales estoy intentando realizar, evaluar la posterior. Si es que yo quisiese tomar la posterior de solamente beta, condicional a sigma, es decir, asumiendo que sigma está dado o conocido, ¿ya? Entonces, esta parte de acá es como una constante de proporcionalidad, si es que si es que sigma estuviese dado. Y por lo tanto, como estoy considerando dado sigma, entonces esta parte de acá desaparece y me queda simplemente esta parte de acá. Y por lo tanto, entonces, uno llega a la conclusión de que la posterior de beta va a tener una distribución
que va a adoptar esta forma. Y esta forma obviamente va a ser proporcional a algo que es simplemente una manera de expresar que una distribución normal también. Y por lo tanto, entonces, la posterior de beta va a ser simplemente una normal. Hemos partido con una prior uniforme y la posterior de beta va a ser de beta va a ser una distribución normal. Por lo tanto, entonces, vean ahora, y esta es la parte divertida, espero, otra vez, mi definición de divertida probablemente no sea compartida por mucha gente, pero esta es una parte poderosa y divertida respecto a la diferencia filosófica entre la econometría clásica y la econometría bayesiana. Desde el punto de vista clásico, lo que nosotros hacemos es decir, bueno, nosotros lo que estamos tratando de hacer es tratar de ver la distribución no de beta, porque beta es una constante que Dios tiene destinada para nosotros en alguna parte, sino la distribución del estimador de beta, de nuestro beta gorrito, ¿no es cierto? De nuestro beta gorro condicional en nuestra muestra, condicional a Y y condicional a X, ¿sí? Y entonces lo que ocurre es que, si recuerdan, condicional a X y condicional a sigma cuadrado, el beta gorro debería ser aproximadamente normal, no es exactamente normal porque sabemos que el estimador de beta debería ser un estimador consistente y por lo tanto el beta gorro debiese converger al verdadero beta, por lo tanto la distribución a la que debiese converger el beta gorro debiese ser una distribución degenerada, no una distribución normal. Pero asumiendo normalidad en los U's, podríamos hacer este abuso y decir que el beta gorro tiene una distribución aproximadamente normal, con esperanza igual al verdadero beta que desconocemos, pero que sabemos que a medida que la muestra va aumentando, nuestro beta gorro debería ir convergiendo al verdadero beta, y matriz de varianza y covarianza es igual a sigma cuadrado x transpuesta x inversa. ¿Qué ocurre ahora si es que estamos desde un punto de vista bayesiano? Desde un punto de vista bayesiano, vean que el argumento acá, en esto, el argumento de esto es el beta, no el beta gorro. El beta gorro es tomado como si fuese una constante. Y en este caso, si es que me mostrasen esta parte de acá, yo diría, bueno, esto se parece mucho, si es que el beta fuese la variable aleatoria y no el beta gorro, esto se parece mucho a la manera en que expresaría la parte de una normal. Recuerden que ahora que el beta es la variable aleatoria, por lo tanto, esta parte de acá debería ser la esperanza de beta. Y por lo tanto, entonces ahora, lo que yo hago desde el punto de vista bayesiano es que yo estoy tratando de llegar a la distribución no de beta gorro, sino de beta, condicional a los datos, y por lo tanto, lo que nos diría econometría bayesiana es que la distribución posterior de beta debiese aproximarse como una normal, con esperanza igual a beta gorro. Entonces vean que acá ha habido un cambio total de perspectiva. Acá teníamos que nuestro beta gorro tenía esperanza beta, y acá tenemos, desde el punto de vista bayesiano, que es el beta el que tiene esperanza beta gorro. Es al revés exactamente de cómo habíamos interpretado nuestros resultados en términos clásicos. Y como ven acá, obviamente, tienen el x transpuesta x metido acá, y tienen el sigma cuadrado metido acá. Y entonces esta parte de acá sería la fórmula sándwich de la inversa de la matriz de varianza y covarianzas de una distribución normal. Y por lo tanto entonces la varianza de nuestro beta, no del beta gorro, sería la misma que teníamos para el caso de nuestro beta gorro, que sería sigma cuadrado x transpuesta x inversa. ¿Qué ocurriría si es que no conocemos el sigma cuadrado y utilizamos un estimador de sigma cuadrado como por ejemplo el sigma olita? Entonces si reemplazamos esto por el sigma olita va a ser exactamente lo mismo que ocurría cuando teníamos en el modelo clásico, el modelo de regresión clásica, cuando nosotros sabíamos que los usos eran normales y sustituíamos en lugar del sigma cuadrado el sigma olita cuadrado. Y lo que ocurría es que la distribución dejaba de ser normal y se convertía en una distribución t de student, ¿no es cierto? Porque recuerden que si los usos eran normales, nuestros u gorro transpuesto u gorro iban a ser una función de una chi cuadrado, y eso es lo que nos llevaba a que la distribución de nuestro beta gorro sea una distribución t en ese caso. Ahora vean que la gracia es que la distribución t, en el caso en el que utilizamos el estimador de la varianza del sigma olita y no el sigma cuadrado, entonces la distribución t no va a ser de beta gorro, sino va a ser de beta. Entonces, lo que ocurre nuevamente es que, desde el punto de vista bayesiano, lo que nosotros tomamos como dado es nuestra muestra, y lo que es aleatorio, lo que no conocemos y lo que queremos caracterizar la incertidumbre, es la distribución respecto a dónde está el beta, ¿no es cierto? Desde un punto de vista clásico, el beta es fijo, desconocido pero fijo, y lo que es aleatorio es la muestra que nos tocó. Y por lo tanto, entonces, lo que vemos como aleatorio es la realización de nuestro beta gorro, en lugar de tratar de hacer una inferencia respecto a dónde la distribución de beta, la distribución posterior de beta, estamos siendo
estamos diciendo algo respecto a la distribución del estimador de beta, que es la interpretación clásica. Entonces, como ven, la gracia acá es que acabamos con algo que son tremendamente cercanos. Y de hecho, si ustedes la piensan bien, entonces, econometría clásica es encontrar el estimador de econometría clásica, va a ser lo mismo que utilizar como el estimador de econometría clásica a la esperanza de la posterior de beta, ¿sí? A la esperanza de la posterior de beta, cuando la prior de beta es difusa. Es decir, hacemos econometría clásica, o hacer econometría clásica es lo mismo que hacer econometría bayesiana y considerarnos ignorantes respecto a la distribución del beta, o no tener ningún conocimiento a priori respecto a la distribución de beta. Y no solo eso, sino que no solo no tenemos ningún conocimiento a priori, sino que hemos simplemente utilizado la muestra total y con la muestra total hemos agotado nuestro progreso. El econometrista clásico no ha aprovechado el haber ido aprendiendo de la muestra para ir ganando conocimiento respecto al beta. Simplemente asume que no tiene la menor idea de dónde está el beta y utiliza como estimador de beta a la esperanza de la posterior de beta en econometría bayesiana con priors difusas. ¿Estamos? Perfecto. Vamos entonces a ver si es que podríamos hacer algo un poco más sofisticado. Y hacer algo un poco más sofisticado sería que nosotros que no creemos que la elasticidad precio o la demanda puede valer cualquier cosa, puede ser positiva, negativa, lo que fuera, que la elasticidad de ingreso puede estar en cualquier parte, que yo que sé, que el salario mínimo puede afectar positiva o negativamente al desempleo, que las regulaciones pueden afectar de cualquier manera a cualquier lado, etc. En lugar de declararnos completamente agnósticos, nosotros tenemos alguna idea un poquito más informada respecto a la distribución de nuestros betas. Y por lo tanto, entonces, lo que voy a hacer ahora es derivar cómo podríamos utilizar econometría bayesiana para, utilizando priors con algo más de información, entre comillas, poder llegar a un estimador que en principio debiese aprender de este vínculo que deberíamos tener entre prior y posterior. Lo que ocurre con la prior no informada es que, o la prior difusa, es que llega nuestra muestra de sopetón y lo que hacemos es simplemente darle todo el peso a la muestra y no darle nada de peso a la prior, ¿no es cierto? Eso es básicamente lo que hemos hecho en la primera parte. ¿Qué ocurre ahora? En este caso, bueno, va a ocurrir algo muy similar a lo que ocurría cuando tratamos de estimar, obtener el estimador de la esperanza de Y utilizando econometría bayesiana con una prior que no era difusa. Entonces, vean que acá lo que voy a hacer es simplemente decir condicional en sigma, asumiendo que tenemos dado un valor de sigma, vamos a asumir que la prior va a ser que beta, el vector de parámetros beta, tiene una distribución normal multivariada con un tincazo, un guess, respecto a cuál creemos que es la esperanza de nuestro beta, que llamamos beta sub 0. Y este sería nuestro primer guess, ¿no es cierto? Y lo que voy a hacer es simplemente mostrarles cómo deberíamos hacer updates y cómo debemos aprender para ir cambiando en nuestra posterior, tener una mejor idea de dónde están los betas. Entonces, este beta sub 0 es simplemente nuestro primer tincazo de la esperanza de beta, donde creemos que es el valor más probable que estén los distintos valores de beta. Y acá tendríamos nuestro tincazo, entre comillas, de la matriz de varianzas y covarianzas de beta. Entonces, ¿cómo sería la matriz de varianzas y covarianzas de beta? ¿Sí? Este B sub 0, entonces, sería justamente la parte que nos va a aproximar el sigma cuadrado por B sub 0, sería la parte que nos aproxima la incertidumbre que tenemos respecto a cada uno de los componentes de beta. Entonces puede ser que en la diagonal principal de B sub 0, por ejemplo, componentes muy pequeños de B sub 0 nos dirían que en ese lugar tenemos más certeza para ese componente de beta, tenemos más certeza de más o menos dónde está el beta, ¿no es cierto? Y por el otro lado, si es que el componente de la diagonal, de un componente de la diagonal de B sub 0 es muy grande, entonces no tenemos muy clara la idea respecto a dónde está ese componente de beta y podríamos tener una idea respecto a cómo podían covariar los distintos betas o no, podríamos hacer que B sub 0 sea una matriz de identidad, dependiendo del caso, ¿ok? Entonces, esta sería nuestra prior
de beta. Y como les decía antes, vamos a utilizar estas priors conjugadas. La prior conjugada, como hemos dicho antes, tiene la gracia de que la prior conjugada interactuando con la likelihood nos crea una posterior que tiene la misma distribución que la prior. Entonces, lo que ocurre es que aprovechando eso, sabemos que la distribución de beta, condicional en los datos, va a ser una distribución normal, si es que conocemos sigma cuadrado, y t de student, si es que no conocemos el sigma cuadrado. ¿Ok? Eso es justamente lo que va a ocurrir acá. Entonces, para el sigma cuadrado, y vean que acá lo que estoy haciendo es que estoy utilizando una prior, no para el sigma cuadrado, sino para el recíproco de sigma cuadrado. Entonces, si ustedes quieren, el sigma cuadrado va a tener una prior, que esta G graciosa de acá es una distribución gamma. Entonces, sería que el sigma cuadrado tiene una distribución inversa de una gamma, o que 1 sobre sigma cuadrado tiene una distribución gamma. ¿Ok? Con esperanza igual a, como estamos agarrando el recíproco de sigma cuadrado, con esperanza igual al 1 sobre el sigma sub 0 cuadrado, que sería nuestro tincazo o nuestra prior, nuestra primera prior de la varianza. Y con B sub 0, que sería nuestra medida de incertidumbre respecto a, a, a sigma cuadrado. Entonces, si B sub 0 es muy chica, lo que estamos diciendo es que le estamos dando mayor o menor precisión dependiendo otra vez del B sub 0 a nuestra prior. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, la likelihood, entonces, o la función de distribución condicional de y en x y beta y gamma, o perdón, y beta y sigma cuadrado, es simplemente la misma de toda la vida. Y entonces, otra vez, si hiciésemos OLS o hiciésemos econometría clásica, simplemente nos quedamos en esta parte de acá. Con esta parte de acá, escribimos nuestra log likelihood, derivamos respecto a beta, derivamos respecto a sigma cuadrado, aquellos valores que hagan que las condiciones de primer orden se hagan iguales a 0, los llamamos beta gorro y los llamamos sigma gorro cuadrado, y con eso tendríamos los estimadores de máxima verosimilitud en este caso, ¿ok? Si es que los uso normales. Y ahí nos quedamos con econometría clásica. En econometría bayesiana lo que hacemos es que simplemente multiplicamos esta nuestra likelihood por la prior de beta condicional en sigma por la prior de sigma, que sería esta parte de acá. Entonces, haciendo todo ese chorizo, lo que va a ocurrir, otra vez, les he dejado la bibliografía y si desean les dejo un apunte adicional, les voy a mandar un apunte adicional de cómo se deriva paso a paso esta parte de acá, pero la conclusión a la que llegamos en el caso de aplicar econometría bayesiana con estas priors conjugadas es que beta condicional en y x, ¿ya? Va a tener una distribución t de student con el valor esperado igual a beta, la tendencia central igual a beta 1, y esta sería la parte de la dispersión, ¿no es cierto? Que sería sigma sub 1 cuadrado por b sub 1. Acá entonces tal vez deberíamos colocar un sigma sub 0 cuadrado, que sería nuestra prior del sigma cuadrado, ¿sí? En la varianza que tenemos acá, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que, perdón, y el 1 sobre sigma cuadrado, como también es una prior conjugada, también van a tener una distribución gamma, donde estamos haciendo un update de los valores de tendencia central y dispersión de la posterior, que van a ser simplemente el sigma sub 1 y el b sub 1. Y acá viene la que es exactamente cada una de estas cosas. El b sub 1 grande de acá es simplemente la inversa de la matriz de segundos momentos de incertidumbre respecto al beta, y esta parte de acá sería como la que va a ser lo que hubiese sido la inversa de la matriz de varianzas y covarianzas el vector. Perdón, Jorge preguntaba, ¿en la likelihood coloco sigma sub 0? No, porque en la likelihood lo que estoy haciendo es, son dos argumentos que desconozco, son beta y sigma cuadrado, ¿cierto? El sigma sub 0 lo coloco para la prior del beta condicional en sigma. Y esta parte de acá es solamente la prior del sigma cuadrado. Pero esta parte de acá es la distribución de la muestra condicional en beta y sigma, ¿sí? No en sigma sub 0. Sigma sub 0 es una constante. Sigma acá es un argumento para el cual estoy tratando de encontrar la distribución posterior, ¿no es cierto? Entonces acá, en la likelihood, sigma es un argumento que desconozco y beta es otro argumento que desconozco. El sigma sub 0 lo alimentamos acá porque va a ser la prior del beta, condicional en un valor de sigma. Entonces acá
lo alimentamos obviamente con la medida de tendencia central del sigma, que sería el sigma sub 0. Entonces, como ven acá, déjenme tal vez tratar de simplemente llegar a esta parte que es la más interesante. Lo que ocurre acá entonces es que se puede demostrar que el beta sub 1, que sería la esperanza o la tendencia central de la posterior de beta, luego que he ya utilizado datos y por lo tanto he partido con un tincazo con el beta sub 0 y he observado la relación de la muestra y entonces lo que va a ocurrir es que mi beta sub 1, o sea que sería mi posterior, o lo que he aprendido luego de haber partido con un prejuicio o con una prior y haber observado datos, es que mi posterior va a ser una función que va a depender de, en parte del beta sub 0, donde el beta sub 0 recuerden que era mi prior o mi esperanza de la distribución de beta, era mi tincazo de cuál es el valor esperado de beta o el valor más probable de beta sin observar datos, y el beta gorro sería el estimador de beta que yo obtendría luego de observar la muestra, pero sin tomar en cuenta ninguna información a priori, que sería, como hemos dicho, el beta gorro sería como el estimador de beta que saldría de utilizar una prior no conjugada, o una prior no informativa, o una prior difusa. Y como ven acá entonces, lo que estamos haciendo es que estamos ponderando por la inversa de este B sub 0 y por el X transpuesta a X, que va a ser la inversa de la matriz de varianza y covarianzas del beta gorro. ¿Están de acuerdo? Y por lo tanto, entonces, acá lo que estamos haciendo es justamente que estamos motivando la manera en que cómo vamos a ponderar cada parte, va a depender de, si por ejemplo, tenemos mucha precisión respecto a la estimación de beta con nuestros datos, eso quiere decir que el X transpuesta a X inversa va a ser relativamente chico. ¿Me están siguiendo? Porque la varianza del beta gorro va a ser pequeña. Si la varianza del beta gorro va a ser pequeña, entonces, como X transpuesta X va a ser el inverso de la varianza, o va a ser proporcional al inverso de la varianza, entonces X transpuesta X va a ser un valor bastante grande, porque la inversa de X transpuesta X me está dando un valor bastante preciso para un beta gorro. Si me están siguiendo, yo qué sé, díganme que estamos de acuerdo en esto, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ok? Y entonces lo que está ocurriendo acá es que si es que entonces tengo con la muestra me entrega mucha información respecto a algún determinado valor del vector de parámetros beta, entonces quiere decir que esta parte de acá tiene que ser muy importante para la determinación de la posterior. ¿Sí? Los datos me han entregado mucha información y por lo tanto entonces esto tiene que pesar bastante. Y por otro lado, recuerden que el B sub 0 era cuánta certeza a priori o cuánta certidumbre o cuánta poca incertidumbre le entrego a mi prior respecto al beta. Entonces, yo tengo una muy buena idea respecto a dónde creo que está el verdadero beta. Entonces, eso quiere decir que este B sub 0 va a ser relativamente chico. Si este B sub 0 es relativamente chico, la inversa de este B sub 0 va a ser relativamente grande. Entonces, acá otra vez, cuanto más importancia o cuanto más certeza o cuanto más quiera defender mi prior, eso quiere decir que el B sub 0 va a ser relativamente chico y el B sub 0 inverso va a ser relativamente grande y por lo tanto va a pesar bastante mi prior en el valor esperado de la distribución de beta de la posterior. ¿Sí? Y entonces lo que tenemos acá es justamente este juego que estamos teniendo entre cuán informativo está siendo nuestra muestra versus nuestros prejuicios iniciales. Cuanto más marcados sean nuestros prejuicios, va a ser importante esta parte de acá, pero a medida que la muestra va haciéndose más grande, vean que esta es otra gracia que ocurre acá, a medida que va aumentando el tamaño de muestra, ¿qué ocurre con B sub 0? B sub 0 está fija. B sub 0 es esta matriz de varianzas y covarianzas, o la parte de la matriz de varianzas y covarianzas, de la prior de beta con la cual hemos partido. Independientemente de cuán grande o cuán chico sea este B sub 0 o cada componente de B sub 0, este B sub 0 y por lo tanto B sub 0 inversa están fijos. En cambio, esta parte de acá está creciendo. Y recuerden que una condición de consistencia era que X transpuesta X diverja, ¿no es cierto? O que X transpuesta X sobre T converja también. Era otra de las cosas que decíamos para que en OLS, nuestro estimador OLS sea consistente, era justamente una de esas condiciones. Por lo tanto, entonces lo que va ocurriendo es que a medida que la muestra va aumentando, esta parte de acá se mantiene fija y esta parte de acá va haciéndose cada vez más importante.
como esta parte de acá va haciéndose cada vez más importante, en el límite lo que va a ocurrir es que mi beta 1 debiese converger al beta gorro. Y el beta gorro obviamente va a converger al verdadero beta. Lo que quiere decir esto es que a medida que mi muestra se va haciendo arbitrariamente grande, mi incertidumbre respecto a dónde está el beta y la distribución de beta va haciéndose cada vez menor, ¿no es cierto? ¿Sí? Y por otro lado, esta parte de acá me va diciendo la importancia que le tengo que dar. Recuerden que esto va a ser la dispersión que le doy a la varianza, ¿no es cierto? Entonces, otra vez, lo que va a ocurrir acá es que esto va a ser inversamente proporcional a este término de acá. Y por lo tanto, el n es el tamaño de la muestra y el v sub 0 era una constante inicial. Entonces, lo que va ocurriendo es que el v sub 1 va a ir aumentando a medida que la muestra va aumentando, el v sub 1 chico va a ir aumentando a medida que la muestra va aumentando, y como el V sub 1 va aumentando a medida que la muestra va aumentando, este V sub 1 va a ir divergiendo. Como va a ir divergiendo este V sub 1, y recuerden que estamos haciendo la prior de la inversa de la varianza, la incertidumbre respecto a la varianza va a ir haciendo cada vez más chica, porque obviamente la incertidumbre respecto a la varianza es inversamente proporcional a este término de acá. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto, entonces acá tenemos una manera tremendamente simple con la cual podemos juntar lo mejor de los dos mundos, ¿no es cierto? Lo mejor de los dos mundos en el sentido de que tenemos muchas cosas que dominamos respecto a econometría clásica, que sabemos distribución de econometría clásica y todo eso, y que en econometría bayesiana, econometría clásica sigue siendo relevante y sigue siendo importante como un insumo. Este insumo va a ser fundamental y va a acabar siendo el que al que va a converger nuestra posterior a medida que nuestra muestra va haciéndose arbitrariamente grande. Por lo tanto, al final del día, econometría clásica y econometría bayesiana, casi como una película romántica, al final de la película, viniendo distintos caminos, se van a tomar la mano y van a caminar juntos al infinito y va a acabar, yo qué sé, en el ocaso, un The End y música romántica, ¿no es cierto? Van a acabar juntos de la mano y van a acabar teniendo la misma respuesta si es que no hay ningún otro inconveniente, si el modelo es estable, etcétera, etcétera. A medida que la muestra se va haciendo arbitrariamente grande, el estimador OLS y el estimador de la esperanza de la distribución de la posterior van a converger a lo mismo y van a ir convergiendo al verdadero valor de beta, entre comillas, ¿no es cierto? Entonces, a medida que la muestra va siendo arbitrariamente grande, vamos entendiendo la estructura y vamos convergiendo hacia un valor cada vez más preciso y vamos entendiendo, aprendiendo más del fenómeno en ese sentido. ¿Me siguen? Pero la gracia de haber hecho esto en un principio es que nosotros, utilizando econometría bayesiana ahora, podríamos ir evaluando los efectos que va teniendo, y obviamente por eso es que cuando es poderosa econometría bayesiana, o más importante econometría bayesiana, es más importante econometría bayesiana cuando tenemos relativamente pocos datos. Cuando tenemos relativamente pocos datos, econometría bayesiana va a ser bastante más útil o va a ser bastante más informativa en el caso en el que tenemos relativamente pocos datos. Y justamente lo que va a ocurrir ahí es que cuando tenemos pocos datos, vamos a darle un peso relativamente importante a nuestro prejuicio y vamos a ir educándonos progresivamente respecto a la estructura con los datos, ¿no es cierto? Muy bien. Déjeme ahora simplemente para presentar algunas cosas que probablemente sean de interés, es discutir un poco respecto a la parte, entre comillas, de microfundamentos o la parte de decisión o la parte más relevante de econometría clásica, que sería, o bayesiana, perdón, que sería dónde se cimenta o dónde se fundamenta esto. Recuerden que muchas veces nosotros sacamos con una posterior, ¿no es cierto? Una posterior del beta. Entonces, por ejemplo, hemos acabado con una posterior de beta en el caso que teníamos acá. Por ejemplo, decíamos que beta condicional en nuestra muestra y asumimos que el sigma cuadrado es conocido. Se distribuye normal con esperanza beta gorrito y con esta matriz de varianza y covarianza.
Supongamos que entonces nosotros, y con eso podemos nosotros caracterizar la incertidumbre que tenemos respecto a algo. Entonces nosotros podríamos tener la distribución de beta y decir, bueno, con tanta probabilidad, asignamos tanta probabilidad a que el valor de beta valga tanto, tanta probabilidad que valga tanto, tanta probabilidad que el valor de beta esté entre tanto y tanto, etc. Con esto tenemos una manera de poder hacer inferencia respecto a beta. Y por lo tanto, entonces, una cosa que podríamos estar interesados en hacer es tener un estimador puntual, un estimador, dada la distribución, tener un estimador puntual de beta, un estimador un point estimate. Y muchas veces queremos tener un estimador, un point estimate. Entonces nos dice, bueno, es muy bonito que me entregues la distribución de beta, pero si tuvieses que jugarte por un valor de beta, después dame toda la caracterización de incertidumbre que tú quieras, pero ¿cuál debiese ser el valor de beta con el cual uno debiese quedarse? Entonces, la pregunta respecto a la respuesta a esta pregunta va a depender de la manera en que nosotros decidamos o la función de pérdida que nosotros tengamos. Y la función de pérdida es simplemente una manera en que nosotros tenemos que, para definir cuál debería ser el mejor estimador puntual bayesiano para una distribución posterior de algo. Entonces, lo que ocurre es que nosotros tenemos una función de pérdida. La función de pérdida es una función que me dice, acá tengo el valor de teta, verdadero entre comillas, y m sería mi candidato al estimador punto de teta. Entonces lo que tengo que hacer es escoger el valor de m que me minimice el valor esperado de una loss function, de una función de pérdida. Entonces esto sería como, o si quieren maximizar, como una función de utilidad, entre comillas, y de hecho muchas de las cosas que uno puede justificar utilizando econometría bayesiana podría hacer el análogo exacto de cómo uno podría trabajar en el micro con una función de utilidad o una función objetivo o lo que fuera, ¿no es cierto? En economía con una función de esas. Y de hecho, una cosa que también es relevante e interesante es que, por ejemplo, si es que nosotros decidimos salir del contexto de expectativas racionales y, por ejemplo, asumir que la gente tiene, yo qué sé, racionalidad acotada, que la gente no conoce la distribución de un proceso estocástico de algo sobre lo cual necesita tomar decisiones, entonces lo que podríamos hacer es tratar de, por ejemplo, aprender respecto a ese proceso utilizando algún mecanismo de aprendizaje. Y el mecanismo de aprendizaje podría ser, por ejemplo, que hagamos least squares learning. Y least squares learning sería simplemente que para aprender de ciertas cosas vamos observando datos y con esos datos vamos haciendo un update de los valores de alguna variable de interés. Entonces, least squares learning sería más o menos lo mismo que hacer econometría bayesiana con priors difusas. O también podríamos tener, desde un punto de vista más general, lo que se llama Bayesian Learning o aprendizaje bayesiano. Entonces, lo que hacemos es simplemente que asumimos que los agentes en un principio tienen algún prejuicio respecto a distribuciones de variables de interés, van observando datos y con eso van aprendiendo respecto a la distribución de la variable de interés de un modo bayesiano, y entonces ese sería un mecanismo de aprendizaje. Ese mecanismo de aprendizaje va a ser óptimo si es que ese mecanismo de aprendizaje converge, a medida que la muestra se hace arbitrariamente grande, a equilibrio de expectativas racionales, que sería el equivalente a cuando tenemos consistencia o cuando nuestra muestra se hace arbitrariamente grande. Entonces lo que debiese ocurrir es que nuestro prejuicio debiese converger a la verdadera distribución, o lo que es lo mismo, como hemos hecho acá, esta misma historia que hemos visto, que nuestro beta gorro que la distribución del beta, a medida que la muestra va haciéndose cada vez más grande, debiese ir convergiendo hacia una estructura más precisa. Y lo mismo acá, ¿no es cierto? Por lo tanto, el beta gordo de nuestra posterior, el beta 1 de nuestra posterior, siguiente iteración, siguiente iteración, siguiente iteración y siguiente iteración, debiese ir convergiendo hacia el verdadero valor de beta, entre comillas. ¿Sí? Y lo mismo debiese ocurrir cuando estamos en términos de aprendizaje. Debiésemos converger, si es que no hay cambio en la estructura, aprendizaje bayesiano o cualquier otro tipo de aprendizaje, que sea un aprendizaje racional. Entonces lo que estamos haciendo es que ahora estamos diciendo que la econometría bayesiana o aprendizaje bayesiano es una manera eficiente de combinar prejuicios con información para aprender de una estructura. Y lo que hacemos entonces es ir aprendiendo la estructura a medida que van apareciendo los datos, y ese aprendizaje es racional porque estamos utilizando de modo eficiente la información que tenemos y converge a recuperar la verdadera estructura, es decir, converge a expectativas racionales. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo estamos en una economía en la que hay incertidumbre y ocurre algo, por ejemplo, qué va a pasar después de la constituyente o lo que fuera, no tenemos idea de lo que va a pasar y tenemos un prejuicio de que
o vamos a ir al infierno o que vamos a ir al paraíso en la tierra, dependiendo de los resultados que resulten. Y lo que va a ir ocurriendo entonces es que nosotros podríamos ir haciendo un update de nuestros prejuicios utilizando eso. Y obviamente no sabemos cuál va a ser la economía o la estructura que va a estar después de que se hagan las reformas o lo que fuera que se hagan, y por lo tanto entonces esta sería una manera en la cual nosotros partimos con un prejuicio, vamos consiguiendo información y con eso vamos aprendiendo algo respecto a la estructura final que va a salir después de que se haga este tipo de proceso. Entonces, econometría bayesiana es muy útil cuando estamos, por ejemplo, en ese tipo de contextos en los cuales sabemos que va a venir viene un cambio de régimen, pero todavía no tenemos mucha idea de cuál va a ser el efecto que podría tener ese cambio de régimen. ¿Bien? Bien, pero si quisiésemos otra vez, el nombre del juego ahora es tratar de encontrar un estimador o un valor puntual para nuestro beta, dado una función de pérdida, y queremos minimizar el valor esperado de la función de pérdida. ¿Ok? Entonces queremos escoger el valor de m, el valor del point estimate, que hace que se minimice la esperanza de la loss function. Entonces voy a todavía colocar la loss function en términos generales. La loss function es la que me relaciona la distancia que hay entre mi candidato y el verdadero valor de teta, ¿sí? Entonces, eso es lo que estoy tratando de minimizar, el valor esperado de la distancia entre mi candidato a teta, si quiero tener un candidato puntual, y el verdadero valor de teta. Y lo que hago entonces para sacar el valor esperado de esta función de pérdida es simplemente, como diríamos, como sacar la utilidad esperada o cualquier cosa, simplemente agarrar la función de utilidad, en este caso la función de pérdida, e integrar esto por la función de distribución del teta, ¿no es cierto? ¿Cómo sería la función de distribución del teta? Obviamente la función de distribución en este caso sería simplemente la posterior de teta condicional en la muestra que tenemos, ¿sí? ¿Ok? Y por lo tanto entonces, si obtenemos una posterior de acá, digamos, de acá sale una posterior de teta, que sería una, digamos, del beta, digamos que sería esta de acá, y una posterior para sigma, y alguien me dice, pero mira, dame un estimador de beta, no me des la posterior, sino que dame un estimador de beta. Entonces, uno diría, perfecto, dime cuál es tu función de pérdida. Si lo que, por ejemplo, mi función de pérdida es que yo quiero minimizar la suma de cuadrados o la distancia euclidiana entre el teta y mi candidato a estimador puntual de teta, que sería el m, entonces la función de pérdida es cuadrática, entonces se puede demostrar que el valor de m que minimiza el valor esperado de esta loss function cuando la función de pérdida es cuadrática es simplemente la esperanza de la posterior. ¿Ok? Que es algo que intuitivamente lo conocíamos desde nuestro curso de econometría, ¿no es cierto? Cuando minimizamos la suma de cuadrados reducidos, lo que hacemos implícitamente es obtener el estimador de la esperanza condicional. Y por lo tanto, entonces, lo que sería, si es que nuestra función de pérdida fuese una función de pérdida cuadrática, y alguien me dice, ok, tú tienes la posterior del beta, dame un estimador, un valor puntual de beta, un estimador, un point estimate para beta, entonces yo le daría el valor correspondiente a la esperanza de beta, que en este caso sería el beta 1, que sería esta expresión de acá, que no sería el beta gorro, sino sería una combinación entre mi prior y el beta gorro. ¿Sí? Esa sería mi esperanza de beta, en este caso, dada la muestra que he observado. ¿Sí? Alguien podría decir, bueno, en realidad, la función de pérdida que quiero no es una función de pérdida cuadrática, sino es una función de pérdida en valor absoluto. La función de pérdida en valor absoluto, como hemos visto en el curso de econometría, o como han visto en su curso de econometría, es el equivalente a, por ejemplo, cuando hacemos mínimos cuadrados o cuando tenemos un modelo de regresión lineal, si en lugar de utilizar minimizar la suma de los residuos, minimizamos la suma de desviaciones en valor absoluto, sabemos que el estimador que optimiza o que minimiza esa función de pérdida es la mediana, no es la media. Y por lo tanto, entonces, lo que ocurría es que si tenemos una función de pérdida que es minimizar la distancia en valor absoluto, y pueden haber casos en los cuales prefiramos minimizar la función de pérdida de valor absoluto y no la función de pérdida cuadrática, porque como hemos visto antes en econometría, cuando la función de pérdida es cuadrática, si tenemos colas muy anchas y o distribución muy asimétrica, la media es una medida de tendencia central que es poco robusta. En cambio, la mediana es una medida de tendencia central que es más robusta. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, el estimador del teta, el estimador bayesiano del teta, dado una función de pérdida, que sería una función de pérdida en valor absoluto, es la
mediana de la posterior de teta. En este caso particular, la vida es muy simple porque como la posterior de beta es una distribución T de student y la distribución T de student es simétrica y unimodal, entonces la posterior mean o el valor esperado de la posterior y la posterior median, la mediana de la posterior, van a ser la misma y por lo tanto también va a ser beta 1. Pero obviamente si por ejemplo yo quiero sacar la posterior mean y la posterior median de una distribución asimétrica como una distribución gamma, esas cosas van a ser distintas. Y por lo tanto, dependiendo de cómo sea la distribución de la posterior, puede ser que la media y la mediana no sean las mismas. ¿Sí? Si es que lo que yo quiero es minimizar una función de pérdida, donde dado un valor de epsilon, yo quiero minimizar el número de casos en los cuales teta y la distancia entre teta y m es mayor que este epsilon, entonces el estimador puntual que debiese utilizar para cualquier valor de epsilon debiese ser la moda y no ni la mediana ni la media. Entonces lo que ocurre ahí es que recuerden que la moda es el valor más probable, ¿no es cierto? Y entonces, si por ejemplo la posterior del vector de parámetros es multimodal, entonces obviamente media, mediana y moda pueden ser distintas. ¿Sí? ¿Sí? Y por lo tanto, podría ser que la moda, el valor de la moda que yo obtenga, sea el estimador de la moda, sea muy distinto al estimador de la mediana y sea muy distinto al estimador de la media, dependiendo de cuál sea la distribución de mi posterior. La gracia de entregar una posterior es que yo estoy siendo tremendamente transparente respecto a la incertidumbre que yo caracterizo respecto al estado del conocimiento que tengo del problema y estoy sopesando la parte que le estoy dando a mi preconcepto, mi prejuicio, mi tincazo o la idea que yo tenía respecto al problema anterior, que es la prior, con la que he partido. Estoy ponderando la importancia que le estoy dando a los datos, que vendría dado por la likelihood, ¿no es cierto? Y con eso llegué a la distribución, que es la posterior. Y a su vez, cuando yo entrego la posterior, entrego la posibilidad de que personas que tengan distintas funciones de pérdida y por lo tanto distintas aversiones al riesgo, por ejemplo, podrían utilizar distintos estimadores puntuales para el teta, ¿no es cierto? Dependiendo de cuál sea la función de pérdida. ¿Ya? Un punto que obviamente, como ya habíamos conversado antes, es que como corolario es que típicamente, si es que utilizamos priors difusas, los estimadores o la econometría clásica nos va a llevar a lo mismo que nos llevaría la econometría bayesiana utilizando como point estimate a la media de la posterior. ¿Sí? Entonces, si partimos con una prior difusa, la media de la posterior va a ser típicamente equivalente a lo que sería el estimador clásico. Y obviamente, ¿por qué hacemos eso? Porque obviamente como tenemos una prior difusa, entonces quiere decir que como no tenemos la más pálida idea de lo que está ocurriendo en el mundo y de cómo es el mundo antes de observar los datos, entonces toda la importancia de la posterior tiene que estar dada simplemente por los datos. Los datos nos van a decir absolutamente todo. ¿Sí? Presentemos ahora otras cosas que podríamos utilizar cuando nosotros tenemos que utilizar, cómo podríamos utilizar econometría bayesiana y fundamentalmente la posterior, y también cómo podríamos obtener la posterior cuando no vivimos en el mundo feliz en el que tengamos priors conjugadas, y por lo tanto que la interacción en el teorema de Bayes de nuestra likelihood y nuestra prior nos lleve a posteriors que no necesariamente vengan de la misma familia que la prior. Y por lo tanto, como no sabemos de dónde vienen, entonces típicamente lo que vamos a tener que hacer para obtener la posterior es utilizar algún tipo de métodos numéricos para aproximar cómo se va a ver la posterior. Y no solo eso, sino que puede ser que algunas veces lo que estemos interesados es en, por ejemplo, evaluar alguna función que depende del vector de parámetros en nuestra muestra y tener que encontrar alguna función o aproximar alguna función no lineal de este vector de parámetros. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la posterior de, yo qué sé, el retorno a la educación. Entonces, estimamos nuestra ecuación de Means, lo que sea, utilizando econometría bayesiana, y tenemos una posterior de la distribución de retorno a la educación. ¿Ok? Y lo que yo quiero, por ejemplo, es decir, cuál es el,
yo qué sé, el, la moda de los ingresos de las personas que estudian 7 años y que viven en tal lugar y que tienen tales características y que están en el decil 4 de la distribución de ingresos, por decir algo. O sea, lo que estoy diciendo es que quiero encontrar una función que dependa del retorno a la educación de un modo que puede ser bastante complejo y que por lo tanto no sea simplemente agarrar y evaluar la posterior y obtener resultados con la posterior, sino que no tenemos una manera analítica de poder derivar alguna expresión. Entonces, supongamos que lo que estoy interesado es evaluar una función, la esperanza de una función que depende de teta y obviamente depende de los datos, y esta función g puede ser una función que es bastante no lineal y no conozco esta, y no tengo una manera de poder encontrar esta esperanza. Entonces, lo que yo puedo hacer es tratar de obviamente aproximar la esperanza utilizando simplemente integración de Monte Carlo. Integración de Monte Carlo simplemente, como hemos dicho antes, es un método para tratar de aproximar la esperanza poblacional utilizando una muestra artificial muy grande para aproximar esto. Es lo mismo que hemos hecho, por ejemplo, en IMM para tratar de aproximar la esperanza del gradiente, ¿no es cierto? Hemos simulado datos de nuestro modelo y con esos datos simulados, en una muestra muy grande, hemos sacado nuestro promedio de esos datos y con eso hemos aproximado la esperanza poblacional. Lo mismo debe ocurrir acá. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a simular datos, ¿pero de qué? Vamos a simular realizaciones de teta. En este caso vamos a simular realizaciones de el retorno a la educación, por ejemplo, ¿sí? Dado una realización de Y y dada la posterior que tenemos de teta. Y entonces lo que hacemos es simplemente, dada la posterior, lo que hacemos es generamos realizaciones aleatorias de teta, dada la posterior. Entonces supongamos que decimos que el retorno a la educación tiene una distribución normal con esperanza, yo qué sé, eh, 8% y con varianza 0,4%. Y la varianza, por ejemplo, depende de- del, del nivel de educación de las personas o de donde viven o de lo que fuera. Entonces, esta es una manera en que estamos condicionando en Y también. ¿Ok? Entonces, queremos tener una manera de poder simular seres artificiales de esta cosa que desconocemos y que es nuestra posterior. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea es que tenemos que tratar de simular realizaciones de teta, en este caso del retorno a educación, evaluar esas realizaciones en la función g y sacar un promedio para una muestra grande, con j grande igual, muy grande, digamos 10.000, 100.000 realizaciones, y esto va a aproximarme entonces, toda esta expresión de acá, que sería mi promedio de esta realización artificial, va a aproximarme la esperanza poblacional de esta función g. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer para poder generar realizaciones de teta? Lo que necesito es poder tener una manera de poder simular series artificiales de teta, dada la distribución de la posterior de teta. Entonces, por ejemplo, si es que la posterior de teta fuese, yo qué sé, normal, entonces volvemos a este ejemplo de acá. Entonces, por ejemplo, yo tengo que la posterior de beta es normal, o perdón, es una T de student con esperanza beta sub 1 y con esta matriz de varianzas y covarianzas. Entonces, lo que yo puedo hacer es generar series artificiales de una distribución T de student con esta esperanza y con esta dispersión, y con eso tendría realizaciones de beta. ¿Me están siguiendo? Realizaciones de beta. Utilizo esas realizaciones de beta, evalúo cada realización de beta en esta función g y con eso aproximo esta esperanza. ¿Ok? Entonces, si obviamente yo tengo una manera en la que tengo caracterizada la distribución posterior y la manera de simular seres artificiales de esta distribución posterior es trivial, como por ejemplo en el caso de una distribución T de student, entonces obviamente no necesito hacer lo que viene después, simplemente utilizo generadores de números pseudo aleatorios, con eso simulo obtengo realizaciones artificiales de la distribución de la posterior y evalúo eso en la función g. Pero ¿qué ocurre si es que yo tengo el problema que mm, la posterior es una distribución que es muy compleja y de la cual no es trivial generar realizaciones aleatorias, generar números pseudo aleatorios de esta distribución? Entonces, lo que puedo hacer es utilizar lo que se llama el Gibbs Sampler. Y el Gibbs Sampler es
otra de los avances tecnológicos que nos entregó econometría bayesiana para poder hacer simulaciones de distribuciones en las cuales no es simple realizar simulaciones directas. ¿Ok? Entonces, la idea es utilizar este método computacional para poder hacer simulaciones de la posterior de teta. ¿Ok? Entonces, la idea es básicamente la siguiente. Supongan que teta, yo que sé, tengo 3 parámetros, o 4 parámetros, 5 parámetros, o 2 parámetros, lo que fuera. Teta es un conjunto de parámetros que van desde el teta 1 hasta el teta sub b. ¿Ok? Muchas veces es relativamente difícil poder generar realizaciones artificiales o simular series de la distribución conjunta de todo el teta. ¿Sí? Porque, por ejemplo, para poder generar simulaciones artificiales de todo el vector de parámetros, tendría que simular series artificiales de beta y también de sigma. Y sigma tiene una distribución inversa gamma, mientras que beta tiene una distribución t de student. Entonces, conseguir la distribución generar series artificiales de la distribución conjunta de beta y de sigma, acá no es difícil, pero asumamos que es relativamente difícil, o que no se puede. Entonces, si no se puede hacer eso, puede ser que sea relativamente más fácil si generar realizaciones artificiales de una distribución en la que hacemos una partición de la posterior de teta. Entonces, por ejemplo, puede ser que sea difícil generar realizaciones artificiales de la distribución conjunta de todos los tetas condicional los datos, pero que sea relativamente fácil generar series pseudo aleatorias de la posterior de uno de los parámetros condicional en la muestra y condicional a todos los demás parámetros. Entonces, si supiésemos todos los demás parámetros o tomásemos como dados todos los demás parámetros y la muestra, podríamos de manera fácil generar simulaciones de teta 1. Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos acá, si es que nosotros asumimos que sigma sub 1 está dado, perdón, que no queremos generar realizaciones de sigma, sino que sigma sub 1 está dado acá, entonces, dado el sigma sub 1, es decir, dado el sigma, ¿no es cierto? Yo puedo generar realizaciones artificiales de todo este vector de los betas. Supongamos que yo no sé cómo generar simulaciones de una distribución t de student multivariada, pero sí sé cómo generar simulaciones de una distribución t de student univariada. Entonces, lo que podría hacer es agarrar y decir, bueno, mi vector de beta, este beta 1 que tengo acá, o este beta que tengo acá, yo qué sé, tiene un beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4. Ese beta 1 es distinto a este beta 1 de acá, ¿no es cierto? Este beta 1 es el beta 1 de la esperanza de la posterior, de la distribución completa de beta. Lo que estoy diciendo acá es que, supongamos que mi beta, el vector de beta es, yo qué sé, llamémoslo b sub 1, b sub 2 y b sub 3. Son 3 parámetros que tengo ahí. Entonces yo podría, por ejemplo, agarrar y decir, bueno, asumamos que conocemos b sub 2 y conocemos b sub 3, condicional que conocemos b sub 2, b sub 3 y conocemos sigma cuadrado, entonces la distribución de b sub 1 va a ser una distribución t de student univariada con esta esperanza y con esta varianza, ¿ok? Y por lo tanto, entonces, yo podría simular series artificiales de la posterior de un parámetro condicional en la muestra y todos los demás. Entonces, estoy asumiendo que me doy un valor inicial de teta 2, teta 3, teta 4, teta 5 hasta teta sub b y con eso puedo simular una relación artificial de teta sub 1. Entonces, supongamos, para hacer el ejemplo concreto, supongamos que, por ejemplo, yo tengo solamente dos parámetros en teta, el parámetro teta 1 y el parámetro teta 2. Entonces, por ejemplo, yo podría agarrar y simular series de teta 2, incondicionales de teta 2, ¿ya? Pues solamente de teta 2. Y con eso obtengo, llamemos el estimador teta 2 olita sub 0. Entonces, genero de la distribución incondicional de teta 2 un valor de teta sub 0 olita. Con ese valor de teta sub 0 olita, entonces lo que yo hago ahora es que tomo la posterior de teta 1, condicional la muestra, y asumo que el teta 2 está fijo, y ese teta 2 salió de este valor pseudo aleatorio de teta sub 2, que salía de la posterior incondicional de teta sub 2. Con eso entonces puedo generar una realización artificial de teta sub 1, llamémoslo el teta sub 1 olita de la primera realización. Con ese teta sub 1 olita, la primera realización, yo puedo ahora agarrar la posterior de teta sub 2, condicional en teta sub 1, y tomo el teta sub 1 que salió de la realización artificial de acá,
y con eso obtengo una realización pseudo artificial de teta sub 2. Tomo esta realización pseudo artificial de teta sub 2, la meto acá y genero una realización pseudo artificial de teta sub 2 condicional a este nuevo valor de aquí, y con eso tengo el de segunda ronda. Con este segundo ronda vengo acá y con el segundo ronda genero un número pseudo aleatorio para este teta sub 2 y con eso vengo a tercera ronda, cuarta ronda, quinta ronda, etc. Y así sucesivamente. Y la gracia otra vez es que, por ejemplo, en lugar de, si quiero hacer una realización con, yo qué sé, una muestra de tamaño 1000, por decir algo, entonces parto con yo qué sé, 1200 y los descarto los primeros 200 para que esto parta de un número realmente aleatorio y tomo simplemente las S sub 1 finales y con esas es que hago este cálculo que tengo acá. ¿Sí? ¿Sí? Y con eso tengo entonces el estimador de esta esperanza. ¿De acuerdo? Bien. La gracia entonces es que esta manera de hacer Gibbs Sampler me permite quebrar secuencialmente este problema. Obviamente acá he hecho el problema para que sea muy simple, para que tenga solo dos parámetros. Si tuviese tres parámetros, la cosa es un poquito más complicada, pero tampoco tanto más complicada. Entonces saco una relación artificial de teta sub 2, de teta sub 3, y con ese teta sub 2 y teta sub 3 saco una relación artificial de teta sub 1. Con ese teta sub 1 saco una de teta sub 2, tomando fijo teta sub 3 y así de esa. Y con eso voy progresando. Entonces voy creándome como un triangulito y con ese triangulito voy a ir haciendo updates de las simulaciones que voy haciendo, descarto realizaciones, etc. Todo esto es generalizable de modo trivial. Y como ven entonces, el Gibbs Sampler, digamos cuando estoy sacando el Gibbs Sampler para la realización número 4, por decir algo, depende de el estado de la naturaleza en la realización anterior. ¿Sí? Porque, por ejemplo, para sacar el teta sub 1 de la realización 1, he utilizado el teta sub 1 de la realización 0 que he sacado de un paso previo, ¿no es cierto? Y para el teta sub 2 he sacado esto de acá, entonces todo depende del paso previo anterior que tengo. Y por lo tanto esto genera una cadena de Markov. Y por eso es que el Gibbs Sampler también utiliza cadenas de Markov. Entonces seguramente o probablemente han escuchado hablar cuando están utilizando Gibbs Sampler o cuando están tratando de hacer simulaciones, utilizando algún tipo de funciones no lineales de posteriors y demás cosas, utilizar lo que se llama Markov Chain. Y también, y esto es lo que se llama Markov Chain Monte Carlo Integration, que sería justamente lo que estoy diciendo ahora, ¿no es cierto? Que sería la integración de Monte Carlo para aproximar una esperanza poblacional de una función no lineal, utilizando una cadena de Markov para hacer nuestro Gibbs Sampler. ¿Están de acuerdo? Y esto es lo que se llama Markov Chain Monte Carlo Integration. Entonces, tal vez han escuchado hablar de eso. ¿Sí? Entonces, justamente Markov Chain Monte Carlo, esta cosa acá, es una manera de poder hacer este tipo de algoritmos en los cuales puedo secuencialmente ir partiendo mi problema para poder hacer eso. ¿Ok? Markov Chain de Monte Carlo, o los métodos de cadena de Markov con técnicas de Monte Carlo, también son útiles para poder, por ejemplo, obtener posteriors cuando utilizo priors que no son conjugadas. Entonces, yo no conozco cuál va a ser la forma de la posterior y yo puedo utilizar métodos que son variantes de cadenas de Markov con estructura, estructura de cadena de Markov utilizando métodos de Monte Carlo para con eso simular posteriors de distribuciones que desconozco. ¿Ok? Y este método se llama el de Metropolis Hastings. Este método entonces es simplemente una manera de poder simular de una posterior para la cual no tengo una solución analítica. No sé cómo es la posterior. No es como esta, que es una posterior bonita, que yo sé que es una TD-student, o esta es una gamma, etc. ¿No es cierto? No, o esta es una normal, etc. Entonces, obviamente, en todos estos casos, yo sabía cuál es la distribución de la posterior. Si es que yo no sé cuál es la distribución de la posterior, entonces puedo utilizar el tipo de métodos de Markov Chain Monte Carlo, algoritmos de Markov Chain y Monte Carlo, para poder simular realizaciones de la posterior cuando no tengo formas de saber cómo es la posterior. Bien, déjeme entonces simplemente terminar presentando o discutiendo algunas de las cosas de por qué
Este método, utilizar econometría bayesiana, es bastante útil, sobre todo cuando tenemos relativamente pocos datos y tenemos alguna idea que nos puede ayudar a poder tomar decisiones más precisas sin tener que paralizarnos hasta esperar a tener una muestra razonable para poder hacer inferencia. Pero obviamente a medida que la muestra va haciéndose más grande, y este es donde la importancia y el poder de econometría bayesiana va decayendo, es que a medida que la muestra va haciéndose cada vez más grande, dependiendo de la función de pérdida que nosotros tengamos, econometría clásica y econometría bayesiana van a tender a converger. Y por lo tanto, entonces, una cosa que suele ocurrir es que sobre todo los econometras clásicos se sienten incómodos respecto a utilizar priors. Porque creen que al utilizar priors están ensuciando, entre comillas, el proceso de estimación, porque están sesgando, entre comillas, resultados. Obviamente una cosa que uno podría hacer siempre es chequear la robustez de los resultados a distintas selecciones de priors. Y como hemos dicho antes, a medida que la muestra va haciéndose cada vez más grande, si es que nuestra estructura no cambia, todo lo que va a ocurrir es que la prior va a ser cada vez menos relevante para descubrir la estructura con la que estamos trabajando. Pero la gracia de tener econometría bayesiana, en este caso, es que podríamos hacer de todos modos inferencia y poder tomar decisiones, obviamente con la incertidumbre que va a estar dada por la incertidumbre que viene por tener poca precisión o poca información, pero podríamos tratar de utilizar este tipo de métodos, métodos bayesianos de este modo. Obviamente, nuevamente, el dilema de econometría bayesiana muchas veces está en que si no tenemos mucha idea y además si utilizamos priors razonables, pero que en interacciones con la posterior nos entreguen, perdón, en interacciones con likelihood nos entreguen posteriors que no son priors conjugadas, la posterior, por lo tanto, no va a tener la misma distribución y no sabemos cómo va a ser. Utilizar estos métodos de Markov Chain, Monte Carlo y demás, son métodos que son computacionalmente bastante intensivos y por lo tanto, computacionalmente también es bastante más complejo hacer este tipo de cosas. Y esa es una de las razones por las cuales econometría bayesiana no es tan popular. Se ha utilizado con relativo éxito en algunas aplicaciones, como ustedes han visto probablemente en los VARs bayesianos, por ejemplo, intentan hacer eso, pero nuevamente, un VAR sin VAR bayesiano, a medida que la muestra va haciéndose cada vez más grande, va a tender a converger a un VAR clásico, entre comillas. Y por lo tanto, nuevamente, esto puede ser relevante cuando tenemos que tomar decisiones fundadas y tenemos relativamente pocos datos, puede que econometría bayesiana sea una alternativa razonable. A medida que hay más información, el tener que estar haciendo cosas que pueden minar un poco la confianza en cómo se obtuvieron, puede hacer que no sea que no haya tanta ganancia en utilizar métodos bayesianos. Pero obviamente la gracia del método bayesiano es que es redondito en el sentido de que tiene una estructura lógica interna razonable y provee una motivación a muchas de las cosas que hacemos de un punto de vista estadístico, ¿ok? Con teoría estadística bien fundada.